Señor, sea para glorificar tu nombre. Permítenos, Señor, en esta tarde que todas estas oraciones, alabanzas y todo lo que hagamos en esta tarde, Señor, sea, Señor, para tu honra y tu gloria, y llegue a ti, Señor, en olor fragante, oh Dios. Padre, dirige los pasos de aquellos que vienen en camino. Oramos por esta iglesia local para que tú seas siempre guiándola, bendiciéndola, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, seamos cada día formados, que cada día nosotros seamos, por tu gracia, Dios mío, moldeados conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias por tu vida, por tu muerte y por tu resurrección, Señor Jesucristo. Te damos gracias porque eres tú quien nos ha redimido, quien nos ha lavado, Señor, y quien nos ha comprado a precio de sangre. Gracias, oh Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, morando en cada uno de nosotros, y por tu palabra, Señor, que podemos abrir y meditar en ella, Señor. Gracias porque tú nos has dejado todo, Señor, lo que necesitamos para poder seguir un camino de santidad, un camino, Señor, en ti, Señor Jesús. Padre, bendice en esta tarde, Señor, todos aquellos, Señor, que estamos aquí en esta tarde. Bendícenos por amor a tu nombre, oh Dios Santo, que en esta tarde seamos edificados, oh Dios Santo, con tu palabra, que podamos, Dios mío, salir de este lugar, Señor, llenos de tu presencia, de tu palabra, oh Dios Santo. Que tú, Señor, seas bendiciéndonos en esta semana que comienza, oh Dios Santo, y que nos ayudes, y como tú eres santo, Señor, que nos ayudes también a ser santos, Señor, en toda nuestra manera de vivir, como dice tu palabra, Señor. Encomendamos a ti este tiempo, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, y pedimos, Señor, que tú en medio de nosotros te goces, en medio de la alabanza de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. El Salmo 105 dice: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos, cántenle, cántenle, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor, busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente. Amén. Vamos a buscarlo en esta tarde a través de todo lo que hagamos, para que la honra y la gloria siempre sea para nuestro Dios. Los invito a que nos pongamos de pie. Empecemos este tiempo de adoración y de alabanza para nuestro Señor. Así que disponga sus corazones, sus vidas, para que en esta tarde toda la alabanza sea para nuestro Dios. Amén.
Amén. Cantamos a nuestro Rey, seguimos alabando a nuestro Señor y vamos a cantar esta preciosa alabanza. Es como una oración cantada y vamos a expresarle esto a nuestro Dios. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Que anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Más que a mi ser. Más que a mi ser.
Amén. Gloria a Dios. En esta tarde también tenemos una alabanza con los niños, que bueno, aquí tenemos sí, está Miguel Ángel, está Raquel y Benamí. Con ellos también vamos a ver, Sarai también está por ahí, ¿sí? Isaac, Isaac, a ver, chiquitín, ajá, ahí está. Muy bien. Con ellos también vamos a cantar a nuestro Señor, así que vamos a alabar con ellos, darle la alabanza a nuestro Señor. Soy tan feliz, me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. Soy tan feliz, me ama Jesús, me ama igual que a ti. El gran amor infinito de Dios nos dice el libro que Él nos dejó. Preciosos tesoros yo encuentro allí, como el amor de Jesús para mí. Soy tan feliz, me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. Soy tan feliz, me ama Jesús, me ama igual que a ti. Muy bien, esta mañana no había ningún cumpleañero, no sé si en esta tarde hay alguien que haya cumplido años esta semana. Creo que ninguno, ¿no? Muy bien, pues ya cantaremos la próxima semana, que seguro que sí habrán algunos hermanos que estén cumpliendo años. Muy bien, vamos a pasar, pueden sentarse mis hermanos. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas. Recordarles el método para la forma como estamos ofrendando, ¿verdad? La que más sugerimos es la telemática a través de los cajeros o a través de la aplicación del móvil, ¿verdad? De sus bancos. Pero si eso es un impedimento para ustedes o no se entiende muy bien con todas estas tecnologías, pueden traer su ofrenda también, así como en esta tarde, que la diaconisa o el diácono recogerán cada domingo. Vamos a orar por estas ofrendas que se usan para la expansión del Evangelio, se usan para el sostenimiento de esta iglesia local y para la ayuda al necesitado. Amén. Vamos a orar. Le pido a nuestro hermano Jesús si él puede orar por estas ofrendas que se recogerán en esta tarde. Amén. Oramos. Sí, querido Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios, por la oportunidad, Señor, que nos das nuevamente, Señor, de poder estar aquí, alabando y glorificando tu nombre, Señor, con todo nuestro ser. Y con todo nuestro ser, Señor, queremos entregar también nuestras ofrendas. Ofrendas, Señor, que sabemos que a ti no te hacen falta porque tú eres el dueño de todo lo creado, Señor. Pero, Padre Celestial, en tu obra aquí que tú has implantado, Señor, es necesario que ofrendemos, Señor, pues por todas las razones que nuestro anciano acaba de mencionar, Señor. Hay muchas necesidades, Señor, también hay que sostener este edificio, Señor, y todo viene por medio de las ofrendas y los diezmos, Señor. Ayúdanos a tener corazones de dadores alegres, Señor, que podamos ofrendar siempre, Señor, pensando que lo hacemos para expandir tu reino, Señor, porque no solamente sostenemos, sino que al sostenerlo también podemos seguir predicando, podemos seguir hablando de ti, Señor, podemos seguir expandiendo tu palabra, Padre Celestial. Ayúdanos a ser testimonio vivo, Señor, y poder utilizar
todos estos diezmos y ofrendas para la buena obra tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanas, en esta tarde, así como en esta mañana, tenemos una sorpresa para todas las madres. Recordar que el domingo pasado se celebró el Día de las Madres, pero como iglesia local lo celebramos un domingo después. Así que si ustedes ven estas rosas aquí y estos bombones, son para cada una de las madres. Pero también los jóvenes han preparado una preciosa canción para las madres. Así que vamos a esperar un poquito, que nos preparemos todos, podamos disfrutar de esa preciosa alabanza y darle, pues, de nuestra parte de la iglesia, pues, un feliz Día de la Madre a todas aquellas que el Señor las ha bendecido con ese precioso regalo de ser madres. Amén. ¿Sí? ¿Ese o quiere? Hola, buenas tardes. Hoy vamos a cantar una canción por el Día de la Madre. Espero que os guste. Buenos días a todos. Hoy tenemos una sorpresa preparada para todas las madres y espero que les guste. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú.
pasa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarlo de forma incondicional. Dichosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dichosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Dichosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dichosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Feliz día a todas las madres. Sí, sí, sí. Muy bien, pero también aparte de esta preciosa canción que cantaron los jóvenes de nuestra iglesia, pues ellos también van a darles a cada madre una rosita y un bomboncito. ¿Sí? Ah, dos, sí, vale. Vale, dos. Yo creo que soy muy agarrado. ¿Sí? Ah, a las madres de Zoom, es verdad. Felicidades, felicidades, ¿verdad? Por ese Día de la Madre, lo sentimos, no, no podemos hacerle llegar ese bomboncito, esos dos bombones y la rosita, pero sí todo nuestro amor, todo nuestro cariño, ¿verdad? Que sepan de que las queremos mucho como iglesia y damos gracias a Dios por las buenas madres que son ustedes. La verdad que sí, que el Señor las bendiga.
Abacú le puede guardar la rosita y los bombones a su madre. Muy bien, mis hermanos, mientras que los chicos reparten las rosas y los bombones, quiero darles algunos anuncios de nuestra iglesia local. Quiero recordarles el culto especial del Día de Canarias, de la Comunidad Autónoma de Canarias, es el día 30 de mayo, así que los invitamos para que desde ya estemos orando primeramente. Es un culto de testimonio, un culto de evangelización, y les animamos a que traigan pues un invitado a este culto especial el día 30 de mayo, Día de Canarias. Va a ser presencial en la mañana y va a ser también presencial en la tarde. Así que anímense a traer algún invitado, algún compañero de trabajo, amigo, vecino para ese día. Recuerden, no olviden llamar para pedir plaza. Recuerden que seguimos con el aforo limitado. Y también pues es bueno que recordemos eso, que estar llamando para reservar las plazas. Seguimos también orando por la reunión de hombres el próximo sábado 15 de mayo, ¿verdad? Eso, la salida va a ser a partir de las 4 de la tarde. Nuestro hermano Israel está muy emocionado con ese comienzo del ministerio de los hombres. Oramos también por él. Y a todos aquellos hermanos, a todos aquellos hombres, ¿verdad? O aquellos que queramos invitar también hombres para este día sábado 15, por favor confirmarlo, ¿vale? Necesitamos que lo confirmen, necesitamos que nos digan ya, o sea, las personas que van a ir, los hombres que van a ir, para así pues contar con los coches, con el transporte, para pues hacer un balance de todo y que nadie se quede sin transporte, ¿vale? Entonces, oremos por esa reunión de hombres el 15 de mayo, la salida de aquí a las 4 de la tarde, y recuerden, confirmar la asistencia. Tenemos también la reunión de mujeres el martes 25 de mayo a las 6:30 de la tarde aquí en la iglesia. También estemos orando por esa actividad de las mujeres. También hay otra actividad, el día de oración unida. Eso va a ser el 15 de mayo a las 6 de la tarde. La grandeza de Dios en nuestras vidas. Así que se unen estas tres islas, los jóvenes de estas tres islas para orar, los jóvenes de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Se recogerá también una ofrenda especial en ese día, así que los animamos también, estemos orando por ellos, y a los jóvenes también estemos orando por ellos, que se animen también para esta actividad. Muy bien, seguimos orando también por todas las actividades que tenemos. Recuerden, los jueves seguimos con nuestro culto de oración, estudio bíblico. Los martes a través de Zoom también tenemos un tiempo de solamente oración de 8 a 9 de la tarde. Así que también están invitados, ¿vale? Para que busquemos, como decía el Salmo 105, busquen su rostro continuamente, y una manera es buscar al Señor en oración. Así que se nos ha quedado corto el jueves de oración, por eso hemos tenido el martes un tiempo de oración muy especial. Así que están invitados también a través de la aplicación Zoom los martes de 8 a 9, un tiempo de oración precioso. Y creo que no hay alguna otra actividad así. Bueno, dar también gracias a Dios. Ayer fue la primera asamblea extraordinaria de nuestra iglesia ayer, y damos gracias a Dios porque fue una asamblea preciosa, mucho gozo. Estuvimos presentes, unánimes todos, tomando decisiones para la obra del Señor y como iglesia local, y damos gracias a Dios porque fue de mucha bendición. Vamos a orar por todos estos anuncios y orar como iglesia por todo lo que hacemos para la honra y la gloria de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Dios Santo, porque tú nos has escogido, Señor, como pueblo tuyo, Dios Santo, y nos has plantado como familia tuya, Señor. Nos has hecho herederos y coherederos con Cristo, oh Dios. Queremos darte gracias en esta mañana, Señor,
porque esta, tu iglesia local, Señor, la Iglesia Evangélica de Recife, eres tú quien la sostiene, eres tú quien la sustenta, oh Dios Santo, eres tú quien la dirige, porque tú eres la cabeza y quien la ha comprado a precio de sangre. Te damos gracias, Señor, por cada coordinador, por cada líder, por cada hermano que colabora, Señor, en esta obra aquí en Lanzarote, en esta iglesia local. Te damos gracias por esta asamblea de ayer, por todo lo que, las decisiones que se tomaron. Te damos gracias porque eh, sentimos tu arropo, tu cobijo, Señor, al tomar todas estas decisiones, porque fueron tomadas, oh Dios Santo, en tu consejo, en tu dirección y con completa paz, oh Dios. Gracias, oh Dios Santo, por todas las actividades que tenemos como iglesia. Oramos por ese encuentro de jóvenes el día 15. Oramos también por el encuentro de mujeres, por el encuentro de hombres también el día 15 de mayo, oh Dios Santo. Pedimos por todo esto, Señor, el tiempo de oración, todo lo que hacemos, oh Dios Santo, como iglesia. Por favor, Señor, oramos a ti en el nombre de Jesús, para que tú, Señor, nos ayudes, Padre Santo, a que cada día con todo esto que hacemos te glorifiquemos y te honremos a ti, oh Dios Santo. Por favor, te damos las gracias, oh Dios Santo, por permitirnos, Señor, ser partícipes de tu gracia, Señor. Eso es por tu misericordia y tu amor, Señor, por tu gracia. Ayúdanos, oh Dios Santo, a ser en esta iglesia, Señor, como iglesia local, siervos fieles a ti, oh Dios. Que podamos, Señor, llevar buenas nuevas de salvación. Que podamos, como iglesia, oh Dios Santo, seguir anunciando que hay salvación en Cristo Jesús. Seguir anunciando, Señor, un verdadero evangelio, el verdadero evangelio de la salvación, oh Dios. Que tú seas cuidando y guardando nuestra iglesia, Señor, que es tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, antes de dar paso a la meditación de la palabra, vamos a cantar una alabanza más. Vamos a honrar a nuestro Dios a través de la alabanza y luego damos paso a la predicación de la palabra. Vuela de fuego y todo
Amén, gloria a Dios. Queremos hablar de Él. Pueden sentarse, mis hermanos. Queremos hablar de Él, de su palabra. Así que tenga su Biblia allí preparada. Vamos a orar por esa palabra. Te voy a pedir a Laura que eleve una oración por la palabra y por el predicador en esta mañana. Puedes activar el micro. Hola. Sí. Ujú. Señor, gracias por este día, Señor, gracias por ayudarnos, gracias por todos los que estamos aquí, Señor, reunidos, alabándote, Señor. Gracias porque hemos podido alabarte, Señor. Gracias por todas las madres aquí presentes, Señor, y cuídalas a todas, Señor, que son un gran ejemplo para nosotras y que tú las sigas bendiciendo a cada una de ellas, Señor. Bendice ahora al predicador, que tú le des palabras, Señor, y que nosotros la pongamos en práctica, Señor. Cuídanos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Damos paso a nuestro hermano. Muy bien. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Iba a decir calurosa, pero yo estoy fresquito. Qué maravilloso tener el aire acondicionado, porque con estos calores que empiezan, porque ya estamos ahí a la vuelta de la esquina, ya es verano, pues se necesita, gloria a Dios. Bien, como les comentaba en esta mañana, pues hemos acabado esa serie de predicaciones que hablábamos acerca de la guerra espiritual. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo libro de Josué, libro de Jueces, libro de Ruth? Y hemos acabado esa tandada. Y ahora vamos a empezar con un libro que muchos pueden a lo mejor abrirlo por primera vez y otros a lo mejor ya lo han abierto y algunos a lo mejor hasta lo hayan estudiado con profundidad. Es el libro de Amós, del profeta Amós. Así que vayan abriendo sus Biblias. El libro de Amós es un libro pequeñito, pero es un libro lleno de bendiciones. Se encuentra allí entre el libro de Joel y el libro de Abdías. Y se titula, o lo he titulado en una forma global, la justicia de Dios. ¿Y por qué la justicia de Dios? Porque en estos tiempos en los que estamos ahora mismo viviendo, hay mucha injusticia. Y hay mucha idolatría también. Y eso es un poco lo que Amós, el profeta, declara en este libro precioso a la nación de Israel, al reino de Israel. Y cuando hablamos del reino de Israel, no podemos evitar hablar acerca de Israel como un pueblo separado, un pueblo dividido. Y antes de empezar con el libro de Amós, vamos a hacer una especie de resumen, pero al mismo tiempo vamos a entrar en un contexto para poder comprender mejor por qué el pueblo de Dios está dividido, por qué Amós viene con estas denuncias hacia el reino del norte. Y para ello les voy a invitar a que abran sus Biblias primeramente, dejen bien marcadito el libro de Amós, pero vayamos a Primera de Reyes. Vamos a buscar el capítulo 12 de Primera de Reyes y vamos a leer el contexto que nos trae luego a este libro maravilloso de Amós. Un contexto en el que vemos cómo el pueblo de Israel se divide y forman dos reinos. Antes de leer estos pasajes de Amós, vamos a primero a ver en Primera de Reyes, capítulo 11, el comienzo del declive de Israel como pueblo, como nación de Dios, como pueblo de Dios. Y vamos a empezar leyendo desde el versículo 1 del capítulo 11 lo que le pasó al rey Salomón. Todos se acuerdan de Salomón, ¿verdad? Salomón, ese es el rey tan sabio que pidió sabiduría a Dios para que él pudiera llevar a su pueblo, al pueblo de Dios. Pero este rey Salomón no solamente era muy sabio, sino que además pues tenía un defecto muy grande y muy grave, que es que le gustaban mucho las mujeres. Y leemos en el versículo 1
Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y vemos cómo en el versículo 4, saltamos al versículo 4, vemos cómo nos cuenta la palabra de Dios: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Vemos cómo Salomón se tuerce, vemos cómo Salomón inclina su cabeza, su mirada, su dirección, su primer lugar en su corazón a estos ídolos. No oyó, no, tanta sabiduría él tenía, pero no oyó el consejo de que no se allegase a mujeres extranjeras por esta causa. En el versículo 6 leemos que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y el versículo 9, saltando los versículos claves: y se enojó Jehová contra Salomón, versículo 9, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Vemos cómo aquí Salomón ya no tiene vuelta atrás. El castigo de Dios, la justicia de Dios se va a cumplir, el pueblo va a ser dividido y ellos van a conservar la tribu de Judá. Por amor a David, por amor a Jerusalén, Dios va a permanecer con este remanente. Y vemos que otro varón es el que va a tomar las otras 10 tribus. Leemos en el versículo 26 quién es él. En la primera parte del versículo 26 dice: Jeroboam, hijo de Nabat. Este es el siervo que va a tomar la posesión como rey del reino del norte, de las 10 tribus restantes. Vemos en el versículo 28 las características de este señor, de este siervo. Dice el versículo 28 que este era varón valiente y esforzado. Y entonces, en el versículo 29 leemos cómo aconteció, pues, que en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y el versículo 30 dice: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, simulando las 12 tribus de Israel. Y le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido, de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret. Un poquito más abajo dice: y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Entonces ya vemos cómo se va empezando a ver esa división. Ya vemos esos 2 reyes. Por un lado tenemos a el hijo de Salomón, Roboam, y por otro lado tenemos a Jeroboam, que es el siervo al cual Dios elige para llevarse las otras 10 tribus. El versículo 38 es una advertencia a Jeroboam de parte de Dios, por el cual él va a hacer pacto con él si él hace lo que él le dice en estos versículos. Dice el versículo 38, seguimos en el capítulo 11. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos,
como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David. Y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto. Entonces vemos que ya hay un contexto más claro de por qué el profeta Amós se dirige al reino del norte para denunciar un montón de injusticias que están ocurriendo allí. Un montón de injusticias con respecto a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, pero también una injusticia con respecto a la adoración, a la verdadera adoración del pueblo. Entonces vemos que Salomón muere, estamos en el capítulo 12 de Primera de Reyes, vemos cómo Salomón muere y Roboam toma el reinado, y él, al saber que el pueblo está subyugado a muchos impuestos, él toma consejo de los ancianos, y los ancianos le dan un buen consejo. Le dicen allí en el versículo 7, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero dice el versículo 8 que Roboam no dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Y los jóvenes le dieron el consejo contrario, le dijeron, si tu padre los hizo sufrir, tú hazlos sufrir el doble, que es un poco lo que quiere decir en el versículo 10 al final. Dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. Perdón, esto es lo que le va a decir, pero luego lo cambia. Dice el versículo 11, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Es decir, no te basta el yugo de mi padre, pues ahora te vas a llevar un yugo más pesado, porque yo te voy a subyugar aún más. Y esto hizo que el pueblo se rebelara. De tal manera que el rey Rehoboam mandó a Adoram, que era el que estaba a cargo de los tributos, a ir al pueblo de Israel para cobrar los tributos y lo apedrearon hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Allí en el versículo 18 lo podemos leer. Y entonces, viendo este percal, Roboam cogió un carro y salió huyendo a Jerusalén. Y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, dice el versículo 19. Y el versículo 20 dice que aconteció que oyendo toda Israel que Jeroboam había vuelto, ese señor al que se le había dado a las 10 tribus pero huyó a Egipto, ese señor volvió. Pues oyendo esto, la congregación lo llamó y dice que le hicieron rey sobre toda Israel sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino la tribu de Judá. Y entonces ya vemos los dos reinos separados. Vemos el reino del norte, que es Israel, y vemos el reino del sur, que es Judá. Bien, pues en este contexto, ya tenemos el contexto, ya tenemos lo que se está cociendo, ese caldo de cultivo. Bien, pues ahora vemos cómo el profeta Amós sube al reino del norte para declarar las injusticias que el pueblo de Dios estaba cometiendo allí en el reino. Antes vamos a hablar un poquito de Amós. Amós es el autor del libro, es el profeta, y él vivía en Tecoa, una ciudad que se encuentra a 16 kilómetros al sureste de Jerusalén. Allí podemos ver en un mapa, aquí tenemos Jerusalén, Tecoa, y de aquí era Amós. Él vivía a eso, 16 kilómetros aproximadamente al sur de Jerusalén. Y vemos que es el único de los profetas menores que revela su profesión física, es decir, su oficio. Él era pastor y recolector. Y lo podemos leer en los primeros versículos del primer capítulo de Amós. Es el único que lo menciona. Y fíjense lo importante, es un pastor, es una persona común y corriente. Y esto nos hace reflexionar de que todos tenemos el llamado de hablar las verdades de Dios, no importa de dónde seas, no importa los estudios que tengas, todos estamos llamados a hablar del Señor. Pastor y recolector, contemporáneo de Jonás, Oseas y Isaías. Ellos vivían en la misma época. Y la fecha durante el tiempo de Amós fue durante el reinado de Usías, rey de Judá, y Jeroboam II, rey de Israel. No confundir con el Jeroboam con el que acabo de hablar,
pues son unas dinastías anteriores. Este Jeroboam II, así como tenemos Felipe I, Felipe II, Juan Carlos I, Juan Carlos, bueno, pues todo eso, este señor Jeroboam II era el rey actual en los tiempos de Amós. Había pasado unos 150 años desde la división del reino hasta que nació Amós, y bueno, pues habían pasado diferentes reyes en el reino del norte. Bien, ya hemos visto la situación histórica, vemos que la nación está dividida en dos reinos y vemos que la nación está corrompida. La nación de Israel está totalmente corrompida y Amós profetiza este reino al cual están siendo gobernados por el rey Jeroboam II. El rey Jeroboam II fue un gran líder militar, un exitoso líder que ganó una gran cantidad de batallas y territorios nuevos para Israel. Pero a los ojos de Dios, este rey era uno de los peores, uno de los que peor gobernaron Israel. Y fíjate cómo son la mentalidad de las personas, la mentalidad de los humanos y la mentalidad de Dios. Fue un rey próspero, trajo riquezas, trajo paz, trajo nuevas tierras, trajo bienestar físico, pero moralmente, espiritualmente estaba muerto, acabado. Y para los ojos de Dios, él fue uno de los peores reyes que gobernó Israel. Su riqueza y su prosperidad le llevó a la apatía y permitió la idolatría a los dioses de Canaán, lo que condujo a la injusticia también a los más pobres. Y fijémonos voy a hacer un paréntesis y fijémonos en una cosa. Mientras más resueltos estás, mientras físicamente estés más resuelto, menos buscas al Señor. No estoy diciendo que tengamos que ser todos pobres, pero ahí es donde entendemos que el peor de los males es el amor al dinero. Y es muy fácil corromperse y es muy fácil pensar que no necesitamos a Dios cuando estamos resueltos. Pero cuando estamos en aflicción, cuando estamos en sufrimiento, enseguida corremos a Dios. ¿Verdad que sí? Pues esto es lo que le pasó a este rey. Su prosperidad y su riqueza le llevó a una apatía y permitió idolatría e injusticia. Dios, en la Torá, en el Antiguo Testamento, había dado leyes benéficas para los pobres, viudas, huérfanos y extranjeros. Amós había crecido con esa enseñanza y el pueblo conocía perfectamente esas leyes. Y Amós se queda atónito, observando cómo hacen caso omiso a esas leyes, cómo ellos dejan de lado al pobre y las injusticias. El profeta los llama al arrepentimiento por sus prácticas inhumanas para con su prójimo. Dios es un Dios compasivo para con el pobre, y todo aquel que no sienta compasión por el más necesitado no es digno de ser un servidor del Señor. La injusticia brotaba por doquier en Israel, y esto nos llama la atención mucho porque nos fijamos en lo que está pasando en Latinoamérica ahora mismo. Nos fijamos en lo que pasa en Venezuela, lo que está pasando ahora en Colombia y lo que está pasando en tantos países de África y tantos países de China, y vemos qué desequilibrado está este mundo en la sociedad y cómo ha perjudicado a millones de personas. Hay hambre, hay falta de necesidades básicas de la vida, falta la educación, falta el empleo, entre otras muchas cosas. Estas carencias que sufren las personas producen malestar, produce un malestar personal y social y fomenta reclamos y a veces se llega hasta el punto de la violencia y tantas cosas más que se ven, ¿verdad? Hoy en día estamos viendo tanta violencia y hablo de Colombia ahora, pero hay muchos más sitios donde podríamos ver esta misma estampa. Y eso era lo que le pasaba a Israel cuando Roboam aumentó el yugo del pueblo, que el pueblo terminó yendo a matar a todo el que veía que fuera en nombre del rey Roboam. Mataron a su recaudador de impuestos y fueron a por el rey y él tuvo que huir, tuvo que escapar. Y cuando pensamos en esto, surge una pregunta. ¿Qué es lo que hará la iglesia de Dios ante esta situación?
ante estas injusticias, ante esta pobreza. Amós, en el capítulo 5, versículo 14, dice y declara: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Estamos llamados a orar por estos problemas que están surgiendo, pero también estamos llamados a declarar la palabra de Dios, a predicar el arrepentimiento, porque la injusticia que se está viviendo hoy en día es muy grande. Y el pueblo de Dios no puede quedarse callado, encerrado en la iglesia. Tenemos que hablar. No estoy hablando de coger armas, no estoy hablando de coger botellas, de hacer... No. Estoy hablando de que tenemos que hablar, tenemos que decir la verdad, tenemos que proclamar que se están equivocando y que Dios no quiere esto. Tenemos esa labor. Tenemos la labor de ser los voceros de Dios, de proclamar esto mismo que dice el profeta: buscar lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. El libro de Amós, ahora lo estamos viendo de una manera resumida, lo estamos viendo de una manera por arriba, para entrar dentro de este contexto, para que nos suene bien cuando empecemos, la próxima vez que nos podamos ver, a introducirnos profundamente capítulo por capítulo en este libro. Pero básicamente lo podemos resumir en estos 4 puntos. En primer lugar, vamos a ver unos juicios a las naciones y a Israel que se encuentran entre los capítulos 1 y 2. Luego veremos los pecados de Israel del 3 al 6. Y luego veremos las visiones de los juicios del 7 al 9 y la restauración futura del Señor del 9, del 11 al 15. Este es más o menos el resumen del libro y los temas en grosso modo. Pero ahora vamos a centrarnos un poquito en todo lo que es el contexto. Como decía, de los capítulos 1 hasta el avanzado capítulo 2, las naciones son acusadas por medio del profeta por toda la injusticia y violencia, las atrocidades que el ser humano está ocasionando. Y si vemos el mapa que vimos antes, vemos cómo el profeta empieza primeramente con los enemigos de Israel, empieza a hablar a las naciones que están alrededor. Empieza a hablar de Edom, empieza a hablar de todos estos países que están sin Dios y empieza a declarar la injusticia y la violencia que ellos están sufriendo, que ellos están haciendo, y están haciendo sufrir a tantas y tantas personas. Esto nos habla muy claramente de que cómo están nuestros corazones, de cómo está el corazón del ser humano sin Dios, negro, podrido, destruido, lleno de pecado. Esto nos hace recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15:19. Cuando Él dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, en definitiva, todo lo malo que hay en nosotros. Porque no somos buenos ni uno, como dice Romanos. Y en esta espiral que vemos, se va cerrando, y así como la diana, ¿verdad? Vemos una diana, ¿verdad? Son varios círculos, cada vez más chiquititos, y luego vemos el puntito en el medio, que es donde todo el mundo intenta tirar el dardo para ganar el juego. Pues así como en ese centro está Israel. Y cuando el profeta empieza a acusar a todos los países, termina en el centro, y allí, como en el ojo del huracán, el profeta descarga todas las acusaciones que tiene contra Israel. Él acusa a los ricos por ignorar la pobreza y por permitir las grandes injusticias en su tierra, específicamente porque está permitiendo que sus hermanos y hermanas estén siendo esclavizados. ¡Qué ironía! El mismo pueblo que fue salvado de Egipto, de la esclavitud y del yugo de Faraón, es el mismo pueblo que está ahora subyugando a sus hermanos y hermanas. Pero Dios no va a seguir permitiendo esto. Y eso es lo que el profeta declara. El Señor no va a permitir más esto. Él va a traer juicio, va a traer consecuencias terribles para Israel. Eso es lo que nos explican los siguientes capítulos del 3 al 6. Nos explica los motivos de por qué Dios está harto de esta situación.
Si vamos al libro de Amós, vamos a leer solamente estos trocitos, no vamos a leerlo todo porque entonces no podríamos después verlo en profundidad, pero sí vamos a leer el capítulo 3, versículo 2 del libro de Amós. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Este texto habla acerca de Génesis, cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a ser bendición él y su familia para todas las naciones. Y como decía un superhéroe muy conocido por todos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esto era lo que tenía Israel. Tenía una gran responsabilidad, tenía un llamado muy grande por ser la descendencia de Abraham, por ser la promesa de Dios de que iban a ser bendición para las naciones. Pero en sus pecados y rebeliones acarrearon grandes consecuencias. Claro que sí. Por eso el profeta es más duro con el pueblo de Israel en sus acusaciones. Y de ahí lo de la diana. Ahí es donde él descarga toda la agresividad de sus acusaciones. Porque el reino de Israel, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo llamado a ser bendición para las naciones, había caído en pecado y rebelión. Y eso acarrea grandes consecuencias. Una gran responsabilidad, pero con grandes consecuencias si lo haces mal. Constantemente vemos como el profeta expone la hipocresía religiosa de esos ricos israelitas que asisten fielmente a sus reuniones religiosas dando ofrendas y sacrificios mientras descuidan la injusticia, la pobreza. En otras palabras, Dios está diciendo, todo esto es una farsa. Eso es lo que está diciendo Dios. Y esto ocurre en el pueblo de Dios también. Esto es una farsa. Mi vida es una farsa. Estoy viviendo una vida hipócrita, estoy viviendo una vida lejos, insensible de esta injusticia, de esta pobreza, de todas estas cosas que le está ocurriendo al pueblo de hoy en día. Cerrar nuestra boca ante la injusticia es pecado. Es pecado. Cerrar nuestra boca, nuestros ojos a la injusticia es pecado. Hebreos 13, del 15 al 16, nos habla de lo que es la verdadera adoración. Vamos a leer Hebreos 13, del 15 al 16. ¿Amén? Dice así el autor de Hebreos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Fíjate, esta es la verdadera adoración. Alabanza, sacrificio de labios que confiesan su nombre. Y la ayuda mutua. Y fíjate que dice que de esta ayuda mutua Dios se agrada. Esa es nuestra verdadera adoración. Esa es la adoración que acabamos de leer. Esa adoración que está conectada a una verdadera relación con Dios y el prójimo. Porque no olvidemos que los dos grandes mandamientos es amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos grandes mandamientos que resumen la Torá, que resumen la ley. Como digo, esa adoración verdadera es la relación verdadera que Dios quiere que tengamos con Él y con nuestro prójimo. Eso es lo que el profeta Amós está declarando en el capítulo 5, versículo 24. Dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y estas dos palabras son la clave del libro completo. Juicio y justicia. Lo vuelvo y lo leo. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Juicio y justicia. Vamos a verlos. Justicia proviene del hebreo sedeká y se refiere a las relaciones equitativas entre personas sin importar la diferencia social. Justicia. Y juicio, que en el hebreo es mishpat,
quiere decir acciones concretas que tomas para corregir la injusticia y de esta manera creas justicia. Ambas deben de emanar del pueblo de Dios, deben de emanar de nuestras vidas, de nuestro interior. Así como lo dice el profeta, como un impetuoso río de agua inagotable. Justicia y juicio. Vuelvo y lo repito. Justicia se refiere a las relaciones equitativas entre personas sin importar diferencia social. Y juicio quiere decir las acciones que nosotros tomamos para corregir las injusticias y de esa manera creamos la justicia. Ambas deben de emanar de la vida del pueblo. Si no tenemos juicio y justicia de Dios en nuestras vidas, somos unos hipócritas. El siguiente tema que Amós denuncia, hemos visto que denuncia la injusticia ante la pobreza, pero también Amós denuncia la idolatría de Israel, una gran idolatría. Recordemos que cuando el reino se dividió, si seguimos leyendo los capítulos de Reyes, vemos como después de haberse separado el reino del norte crearon templos para competir con el templo de Jerusalén. Y no solamente se quedaron ahí, sino que encima crearon becerros de oro para ponerlos en las puertas. Y a partir de ahí Israel no hace más que acumular y acumular y acumular más ídolos y los adora. Empieza a acumular ídolos y empieza a adorarlos, así como, por ejemplo, los dioses del sexo, los dioses del clima, los dioses de la guerra. Y estos ídolos siempre los llevará a la injusticia y a la inmoralidad. Por eso Dios les declara que lo busquen para que vivan, para que busquen lo bueno y no lo malo, para que vivan. La idolatría no tiene por qué ser una figura en tu casa. La idolatría no tiene por qué ser un crucifijo en tu cuello. Sí es idolatría, pero hay otras idolatrías. Tu trabajo puede ser una idolatría. Tus hijos pueden ser una idolatría. Tu esposa o tu esposo puede ser una idolatría. La fama puede ser una idolatría. Todo aquello que quite de tu corazón el primer lugar a Dios es una idolatría. Hasta el deporte puede ser una idolatría. Todo lo que le quite el primer lugar a Dios se convierte en un ídolo. Por último, con esto voy terminando, hermanos, Amós termina esta sección diciendo que por ese rechazo que el pueblo está haciendo a Dios, a sus leyes y a sus profetas, Él traerá un juicio y un castigo para el pueblo de Israel, empezando por el reino del norte. Amós predice la llegada y la conquista de Asiria, la destrucción de todo el reino y la cautividad del pueblo. Y vemos por los historiadores, vemos por la misma palabra de Dios, 40 años después, Asiria llega y conquista. Y lleva al pueblo de Israel como esclavos hacia Asiria y destruyen la tierra. El final del libro, del capítulo 7 al 9, está dedicado a relatar una serie de visiones que el profeta ve y que son imágenes, representaciones de la justicia de Dios hacia Israel, sobre Israel. La primera de las visiones es una plaga de langostas, que la veremos en profundidad a medida que vayamos avanzando en el libro. La segunda es un fuego abrasador. La tercera es que son tragados como fruta madura. Y la cuarta es una destrucción de los ídolos de Betel. Como les digo, todo esto son visiones, imágenes de representación de la justicia de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero así como les decía en el libro de Jueces, hay un rayo de luz de esperanza al final del libro que habla acerca de la salvación, que habla acerca de la gracia y de la misericordia de Dios. En el libro del profeta Amós, en el capítulo 9, versículos del 11 al 15, vemos ese rayo de luz que revela que toda la destrucción, que todo el pecado, que todas las transgresiones, que todas las consecuencias del pecado van a ser revertidas. Y nos están apuntando al reino mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Lo veremos. Este último párrafo es muy importante porque une la justicia de Dios, que es implacable, con la misericordia de Dios.
No, no hay distinción, van juntas. Porque Dios es misericordioso, Dios es bueno. Su misericordia muestra la gracia de Dios. La gracia de Dios que se materializó en la cruz del Calvario. Ahí está la victoria. Como decía Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? No hay aguijón, Cristo venció. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, pero hermanos, Dios tiene que castigar el pecado, porque Dios es justicia. Dios es juicio y el pecado debe de ser castigado. Pero su intención final es la restauración de la creación y la creación de una nueva familia, una familia que vivirá por los siglos de los siglos a su lado. Así que hermanos, veremos a través del libro de Amós el llamado a aprender de la hipocresía del desastre de Israel para abrazar también la verdadera adoración, la cual siempre tiene que ir de la mano de la justicia y del juicio y de amar a nuestro prójimo. Lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando en el libro, pero oremos al Señor porque este es un tema importante. Hay mucha injusticia en el mundo y muchos creyentes se están desalentando, pero gloria a Dios porque todo está escrito y al final vence el Señor. Así que hermanos, perseveremos y sigamos firmes en esta carrera. Oramos al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios, porque solo tú, Señor, tienes el control de todo, Señor. Solo tú tienes el control de nuestras vidas y de esto que está ocurriendo en todo el mundo, Señor. Tú eres el dueño de los tiempos y tú, Señor, también eres el dueño del final, porque el final es por los siglos de los siglos con nuestro Señor Jesús. Padre Celestial, ayúdanos a no quedarnos callados, pero Padre, ayúdanos a hacerlo bien, a tu manera, no a la manera del mundo, no con violencia, no con malas formas, sino con tu palabra. Así como Jesucristo nuestro Señor fue a hacer justicia, Señor, en la cruz del Calvario, de esa misma manera, Señor, ayúdanos a nosotros a seguirte, a imitarte, a ser iguales que tú, Señor. Ayúdanos a poner la mira en Cristo, el autor y consumador de la fe, el único que tiene la victoria, porque Él ya venció. No tenemos que vencer, Padre Celestial, porque tú ya lo has hecho. Solamente tenemos que perseverar y obedecerte. Ayúdanos a ser los voceros, a no quedar callado ante la injusticia. Y gracias, Señor, porque en esta iglesia, en la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, podemos ver que la injusticia y la necesidad del más necesitado son preocupación directa de esta iglesia, Señor. Gracias porque has puesto en nuestros corazones el deseo de ayudar, el deseo de solucionar, Señor, muchos problemas de muchos hermanos que se encuentran en dificultades, Señor. Pero ayúdanos también a vencer la idolatría, Padre Celestial. Que no haya idolatría en nuestros corazones, que nuestro primer puesto seas tú, el segundo seas tú y el tercero seas tú también, Señor. Ayúdanos a ordenar nuestras prioridades, Señor, si estamos caminando inadecuadamente. Y ayúdanos a servirte y a seguirte con fuerza, Señor, con tu fuerza, con la fuerza del Espíritu Santo. Gracias te damos por todo, Señor. Cuídanos y protégenos en lo que queda de culto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Muy bien, mis hermanos, damos gracias al Señor porque es su palabra la que es predicada. Y vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias también a Dios a través de la alabanza, porque esta tarde hemos podido alabarle, hemos podido exaltarle y hemos podido también abrir sus escrituras y meditar en ellas. Vamos a cantar esta última alabanza, luego leeremos una doxología y nos despediremos en oración. Amén. Entraré en tu presencia, Dios, con sacrificio de alabanza. Con mi canto yo
nombre hay que adorar, exactamente, su nombre sea exaltado, su nombre hay que adorar. Amén, iglesia. Vamos a leer juntos esta doxología que encontramos en el capítulo 11 de Romanos. Dice la palabra de Dios: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a terminar entonces en oración. Recordándoles, esta semana tenemos actividades. Recuerden, el martes tenemos un tiempo de oración por Zoom de 8 a 9. El jueves tenemos el culto de oración y estudio bíblico. Recuerden la salida de los hombres el sábado 15. Los hombres, por favor, apuntarse, informarlo para así reservar plaza. Amén. Bien, vamos a terminar en oración, mis hermanos. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, reconociendo en esta mañana que todo es tuyo, Señor. Es por ti, para ti, Señor, y toda la gloria es tuya, oh Dios. Te damos las gracias, Señor, por en esta mañana permitirnos, Señor, darnos en tu misericordia el privilegio de poder adorarte en esta mañana, darte gloria y honra, oh Dios Santo. Te damos gracias, oh Dios Santo, por reunirnos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, oh Dios Santo. Permite, Señor, que nuestras vidas, Señor, te glorifiquen siempre a ti, Señor. Que tú traigas el ánimo, el gozo, oh Señor, que tú traigas la fuerza, Señor, y el poder que nosotros necesitamos, oh Dios Santo, para ser un pueblo justo, para ser un pueblo, Señor, que camine, Señor, siempre con la mirada puesta en ti, Señor Jesucristo. Llévanos con bien a nuestros hogares, a nuestras casas, oh Dios. Que tu presencia, Señor, también en nuestras casas esté, Señor, y siempre, Señor, esté con cada uno de nosotros. Y que en esta semana que comienza, oh Dios Santo, ayúdanos, Señor. Danos muchas fuerzas, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que a través de nuestras vidas sea reflejado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, oh Señor, en su nombre. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia.